Creyó que el terreno no valía nada, hasta que vio esto. Federico Castellanos había heredado de su padre un pedazo de tierra seca en medio de la comarca lagunera que nadie quería. 42 hectáreas de polvo, cactus y piedra, recostadas contra una sierra pelada, lejos de cualquier ciudad, sin agua entubada, sin luz, sin nada que pudiera llamarse valor. Durante años, el papel amarillento del título de propiedad quedó doblado dentro de un bote de galletas en el fondo del armario, olvidado entre documentos viejos y fotografías descoloridas. Fue una mañana de marzo cuando todo cambió. Federico estaba parado frente a las ruinas de la casona de piedra que su padre había construido con sus propias manos décadas atrás, y un humo negro subía lento del suelo agrietado allí cerca, como si la tierra estuviera exhalando un secreto guardado por muchos años. Él no entendió lo que estaba viendo, pero algo en ese olor, en ese humo denso y extraño que salía de una grieta en el suelo seco, hizo que su corazón se acelerara de una manera que no sentía desde niño. Federico tenía 53 años, camisa de cuadros gastada, pantalones de mezclilla polvorientos y un sombrero de ala ancha que había pertenecido a su padre. Estaba allí porque había recibido una llamada de su vecina de terreno, doña Petra, una mujer de 71 años que vivía en una casita de adobe a la orilla del camino de terracería, la única residente permanente de aquella región olvidada. Ella había dicho con la voz temblorosa que había visto una humareda subiendo del terreno de Federico y que creía que él necesitaba ir a ver qué estaba pasando antes de que alguien más lo viera primero. Él no entendió el mensaje con claridad en ese momento, pero fue, y ahora estaba parado allí, sombrero en la cabeza, mirando las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar y aquel humo que no dejaba de salir de la tierra, sintiendo que algo mucho más grande de lo que entendía había comenzado a moverse. «Esto no es fuego», murmuró para sí mismo, acercándose más y doblando la rodilla para olfatear el olor. Era diferente, fuerte, caliente, pero no era madera quemándose. Era otra cosa. Doña Petra apareció por el camino de piedra, apoyada en su bastón de madera, con pasos lentos pero decididos. «¿Viniste?», dijo ella sin sorpresa. «Sabía que vendrías». «¿Qué es esto, Petra? ¿Desde cuándo está esta humareda aquí?». La vieja se detuvo a su lado, mirando el suelo con una expresión que Federico no podía descifrar. No era miedo, era casi un alivio. «Hace unos 3 días», respondió ella. «Empezó después de la lluvia. La tierra se agrietó aquí al lado de la pared vieja y comenzó a salir esto». «¿Por qué esperaste 3 días para llamarme?». Ella tardó un momento en responder. «Porque necesitaba estar segura de lo que estaba viendo antes de abrir la boca. La gente mayor como yo aprende que la palabra dicha sin certeza causa más daño que el silencio». Federico se quedó mirándola. Petra tenía el cabello blanco recogido en un moño apretado, el rostro marcado por el sol de décadas, ojos pequeños y vivos que parecían saber mucho más de lo que decían. «¿Qué certeza necesitabas tener?», preguntó él. Ella sacó del bolsillo del delantal un pedazo de papel doblado. Era una copia descolorida de un reportaje de periódico antiguo. Se lo extendió sin decir nada. Federico abrió el papel con cuidado. El titular estaba borroso en algunas partes, pero se podía leer lo suficiente. Hablaba de una región de la provincia donde se habían encontrado emanaciones naturales de gas en el subsuelo durante obras de una carretera en los años 70. El reportaje mencionaba que estudios de la época indicaban que aquella franja de tierra extendía sus depósitos por un área aún no mapeada y que los propietarios de la región debían ser notificados. La notificación, por lo que se veía, nunca había llegado. «¿Dónde conseguiste esto?». La voz de Federico salió diferente, más grave. «Lo guardé desde que tu padre aún vivía», respondió ella. «Él me dio esta hoja para guardarla porque decía que el correo de la región se perdía las cosas importantes y que yo era la única persona en quien confiaba para no perderla. Pero Federico, tu papá se fue antes de entender lo que aquello significaba de verdad, y yo me fui haciendo vieja, y el tiempo fue pasando, y creí que no iba a hacer nada».
Federico leyó el papel una vez más. Las manos empezaron a temblar ligeramente. ¿Y ahora crees que es algo? Creo que necesitas a alguien que entienda de esto mejor que yo, dijo ella con sencillez. Yo solo sé que ese humo no es de incendio, y que este papel existe desde hace 50 años. El resto es cosa tuya. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu manita arriba y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Federico se quedó parado allí por un buen rato después de que Petra volvió a su casita de adobe. El sol pegaba fuerte en las piedras. Los enormes cactus alrededor del terreno parecían testigos mudos de todo aquello. El humo seguía saliendo despacio, perezoso, como si no tuviera prisa porque sabía que tenía todo el tiempo del mundo. Él se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello canoso y se quedó mirando las ruinas de la casona de piedra. Su padre había construido aquellas paredes con las manos ensangrentadas. Cada piedra de esa construcción había sido cargada a brazo. El viejo don Florencio Castellanos no era un hombre de muchas palabras, pero tenía un orgullo callado por esa tierra que Federico siempre interpretó como terquedad de hombre de la provincia que no sabía soltar lo que no servía. Tal vez el viejo supiera más de lo que dejaba ver. Esa idea llegó despacio, como el humo que subía del suelo, y se quedó. Federico llamó al único contacto que tenía que podía ayudar a entender aquello. Su sobrino Mateo, 28 años, que había estudiado ingeniería en Guadalajara y trabajaba en una empresa que hacía levantamiento de suelo para construcciones. No era especialista en el tema, pero entendía de tierra de una manera que Federico no entendía. «Tío, ¿desde dónde me estás llamando?», preguntó Mateo con el ruido de oficina de fondo. «Estoy en el terreno de tu bisabuelo, en la comarca lagunera». Una pausa. ¿En el terreno que nadie quiere? Ese mismo. ¿Qué pasó? Federico explicó lo que estaba viendo. El humo, la grieta en el suelo, el papel que Petra había guardado por 50 años. Del otro lado de la línea, Mateo se fue quedando más callado mientras escuchaba, hasta que quedó completamente en silencio. «¿Mateo?» «Tío». La voz del muchacho salió diferente, más controlada. «No toques nada ahí, no muevas el suelo, no intentes tapar la grieta, no te quedes mucho tiempo respirando cerca de eso. ¿Entendiste?» «Entendí. Pero dime qué estás pensando». «Estoy pensando que necesito verlo personalmente antes de decir algo, pero si es lo que estoy imaginando». «Tío, esta tierra puede no ser lo que pensaste toda la vida». Federico sintió un calor diferente en el pecho. No era el sol. «¿Cuándo puedes venir?» «El fin de semana». Pero el fin de semana nunca llegó como Federico lo había imaginado. El jueves, 2 días después de aquella conversación, una camioneta blanca se detuvo a la orilla del camino de terracería que llevaba al terreno. 2 hombres bajaron. Usaban camisas de tela demasiado fina para ese calor de la comarca lagunera, zapatos que no estaban hechos para el polvo. Miraban a su alrededor con esa actitud de quien está midiendo, calculando, evaluando. Federico los vio desde la ventana de la casita sencilla que alquilaba a unos kilómetros de allí, donde había decidido quedarse hasta el fin de semana. No los conocía, pero algo en esa escena lo hizo agarrar las llaves del coche de inmediato. Cuando llegó al terreno, los 2 hombres estaban caminando por las ruinas, uno de ellos con un aparato en la mano que Federico no reconoció. «Buenas tardes», dijo deteniendo el coche y bajando. «¿Puedo ayudarles?» El más alto de los 2 se volteó. Tenía el cabello oscuro bien peinado, el rostro liso, una sonrisa que apareció demasiado rápido para ser espontánea. «Buenas tardes. ¿Es usted el propietario?» «Lo soy». «Qué excelente. Me llamo Javier Olvera. Soy representante de una empresa de desarrollo territorial. Nos enteramos de que esta área está en venta». Federico lo miró sin pestañear. «Esta área no está en venta». La sonrisa del hombre no desapareció. «¿Está seguro? Este tipo de tierra aquí, seca, sin utilidad agrícola, a veces es más ventajoso convertirla en capital líquido que mantener un bien que no genera retorno,
¿Quién te dijo que no genera retorno? Una sombra cruzó el rostro de Javier Olvera, rápida, casi imperceptible. Es un terreno seco, señor. Castellanos. Federico Castellanos. Dio un paso al frente. Y yo no lo invité a venir aquí a hacer una evaluación de mi tierra. Así que les voy a pedir que ambos suban a esta camioneta y regresen por donde vinieron. El segundo hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, intercambió una mirada rápida con Javier. «Está bien, señor Castellanos», dijo Javier sin perder la compostura. «Pero si cambia de opinión, aquí tiene mi tarjeta». Federico tomó la tarjeta sin mirarlo y se quedó quieto mientras la camioneta blanca se perdía por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. Solo entonces miró la tarjeta. No tenía dirección, solo un nombre, un número de teléfono y el nombre de una empresa de la que nunca había oído hablar. Pero ellos sabían de la tierra y habían aparecido 2 días después de que la humareda comenzara. Eso no era coincidencia. Era una carrera que había comenzado sin que Federico supiera que estaba participando. Regresó a la casita de adobe rentada y se sentó en la mesa de la cocina con la tarjeta en la mano y la cabeza hirviendo. Llamó a Mateo de nuevo. «Sobrino, necesitas adelantar tu llegada». «¿Pasó algo?» «Vinieron 2 hombres aquí. Querían comprar el terreno. Dijeron que se enteraron de que estaba en venta, pero yo nunca le dije eso a nadie». Del otro lado, Mateo se quedó callado un momento. «Tío, haz esto. No hables con nadie más sobre ese terreno. No contestes teléfonos de números desconocidos. Mañana en la mañana estoy ahí». Federico colgó y se quedó mirando la ventana. Afuera, el sol se estaba poniendo detrás de la sierra, tiñendo el cielo de naranja y morado. Era hermoso de una manera que nunca se había detenido a notar antes. Tal vez porque nunca había pasado suficiente tiempo allí para ver el atardecer en ese lugar. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente, mucho antes de que Mateo llegara, Federico fue solo al terreno. Quería ver la humareda con el sol de la mañana, quería mirar con calma aquello que estaba cambiando todo a su alrededor sin pedir permiso. Cuando llegó, encontró a doña Petra sentada en una piedra cerca de las ruinas, con una taza de café en la mano como si estuviera en la sala de su propia casa. «Tú tampoco dormiste», dijo él, más como constatación que como pregunta. «Sí dormí», respondió ella, «pero me despierto temprano desde hace 70 años. No voy a cambiar ahora». Se sentó a su lado. El humo seguía subiendo, más fino en esa hora fría de la mañana. «Petra, ¿me contaste todo lo que sabes?» Ella dio un sorbo de café antes de responder. «Depende de lo que quieras saber. Quiero saber si mi padre sabía lo que había aquí. Sabía de verdad». La vieja se quedó en silencio por un tiempo que pareció demasiado largo. «Tu padre era un hombre que sabía guardar secretos», dijo por fin. «Don Florencio no era tonto, Federico. Leyó ese periódico, entendió algo, pero tenía miedo». ¿Miedo de qué? De que alguien tomara lo que era suyo antes de que él pudiera hacer algo, así que fue en la dirección contraria. Hizo como que la tierra no valía nada. Dejó que las ruinas se derrumbaran. No sembró, no cercó, no reformó. Lo dejó parecer abandonado. Federico se quedó mirando las paredes de piedra caídas con una mirada nueva. Estaba escondiendo el terreno a la vista de todos. «Es lo que siempre pensé», dijo ella. «Pero él se fue sin decírmelo claramente. Solo me dio ese papel y dijo, «Guarda esto, Petra. Guárdalo lejos de la vista y no se lo muestres a nadie hasta que mi hijo lo necesite». Su voz se volvió un poco más grave en ese momento, como si hubiera estado cargando aquello por mucho tiempo y por fin pudiera soltar el peso. «¿Por qué esperaste tanto para dármelo?» La pregunta salió sin juicio, porque tu padre dijo que yo sabría cuándo era el momento correcto, y fui esperando, esperando. Cuando apareció esa humareda, lo supe. Federico miró a esa mujer de 71 años, sentada en una piedra en medio de la comarca lagunera, tomando café en la taza que había traído de casa, con la serenidad de quien cumplió una promesa que cargó durante 50 años. «Gracias», dijo él, con una sinceridad que le salió del fondo.
Ella movió la cabeza suavemente. No me des gracias. Era lo que le debía a tu padre. Mateo llegó antes del mediodía en una camioneta vieja prestada de un amigo, con una mochila en la espalda y un equipo que parecía pesado para los hombros delgados del muchacho. Tenía 28 años, cabello rizado cortado al ras, un aire tranquilo que Federico siempre admiró en su sobrino. Los dos se abrazaron rápido. ¿Dónde está?, preguntó Mateo sin perder tiempo. Federico lo llevó hasta la grieta en el suelo. Mateo se agachó y se quedó observando el humo por un buen rato sin hablar. Luego abrió la mochila y sacó un aparato que Federico no reconoció. ¿Qué es eso? Medidor de composición de gases. Lo tomé prestado del laboratorio de la empresa sin dar muchas explicaciones, dijo con una sonrisa tímida. Vamos a ver qué nos dice esto. Tomó unos minutos. Mateo se quedó en cuclillas cerca de la grieta, ajustando el aparato, mirando los números que aparecían en la pequeña pantalla. El silencio entre los dos era de ese tipo que ocurre cuando hay demasiadas cosas que decir y ninguna está confirmada todavía. Entonces Mateo se levantó despacio. Se quedó de pie, mirando el equipo en la mano, y luego a su tío. «Tío», dijo, con la voz de quien está escogiendo cada palabra con mucho cuidado, «tienes que prometerme que te vas a mantener tranquilo. Puedes hablar. Este gas que está saliendo aquí aparece en subsuelo con presencia de hidrocarburos. ¿Qué es el nombre técnico para...? Habla claro, Mateo». El muchacho respiró hondo. «Petróleo, tío, o gas natural. Son primos hermanos, y este tipo de emanación superficial, en esta cantidad, encima de una formación rocosa como esa sierra de allá, eso no es común. Eso es una señal». Federico se quedó quieto. El viento caliente de la comarca lagunera pasó entre ellos, agitando el ala del sombrero. ¿Una señal de qué exactamente? De que puede haber un yacimiento en el subsuelo. No puedo confirmar el tamaño ni la profundidad con lo que tengo aquí, pero lo que este aparato está mostrando no es cosa pequeña, tío. Esto no es una fuga de nada. Esto es presión natural que viene de abajo. Federico miró al suelo, a esa tierra árida, agrietada por el sol, que su padre había llevado en el nombre toda la vida sin que nadie la valorara. «Esos hombres que vinieron ayer», dijo despacio, «ya lo sabían». «¿Seguro?», dijo Mateo sin titubear. «Alguien hizo un estudio de esta región. Pudo haber sido una empresa, pudo haber sido alguien que tuvo acceso a datos antiguos, pero vinieron aquí con un objetivo muy claro. Y vinieron rápido. ¿Cómo confirmamos lo que hay aquí abajo? Con una perforación de análisis, pero para eso necesitas autorización y una empresa especializada, y eso cuesta dinero que imagino que no te sobra». «No me sobra. Y no puedes dejar que entre cualquier empresa sin asegurar tus derechos primero. Porque si alguien confirma lo que hay aquí antes de que estés protegido legalmente, puedes perderlo todo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar la manita arriba y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Federico se quitó el sombrero y encaró el sol por un segundo, como si le estuviera pidiendo paciencia a alguien allá arriba. «Entonces, ¿qué hago?» «Primero», dijo Mateo, con una firmeza que sonaba más vieja que sus 28 años, «registra ese terreno con toda la documentación actualizada. Luego buscas un abogado que entienda de derecho de subsuelo. Y mientras tanto, no hablas con nadie sobre lo que nosotros dos conversamos hoy. Ni un familiar, ni un amigo, ni el cura. Y Jimena». Mateo miró hacia la casita de adobe al fondo. «Doña Petra ya sabe de más, y se quedó 50 años sin abrir la boca. Por esa no me preocupo». Federico sonrió por primera vez en aquellos 2 días, pero la sonrisa duró poco, porque cuando volvieron a la camioneta, había un papel metido debajo del limpiaparabrisas, una hoja doblada, sin sobre. Federico la abrió. Tenía solo una frase escrita a mano. «Usted está sentado sobre una fortuna que no es solo suya. Existen socios que deben ser respetados. Llame». Y debajo un número de teléfono. Los dos se quedaron mirando el papel por un momento. «Socios», repitió Federico con la voz fría. «Tío, necesitas un abogado hoy».
no mañana. Hoy. Federico dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Miró una última vez el humo que subía de las ruinas de la casona de piedra que su padre había construido con sus propias manos. Mi padre sabía lo que había aquí, y se pasó la vida fingiendo que no lo sabía para que nadie lo tomara. Y alguien aún así lo intentó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no empezó hoy. Se puso el sombrero de nuevo en la cabeza. Y quiero saber quiénes son esos tales socios. Esa tarde, ya de vuelta en la ciudad más cercana, Federico entró en un despacho de abogados recomendado por un conocido de confianza. El abogado se llamaba licenciado Emilio Pantoja, un hombre de unos 55 años, cabello canoso, aspecto tranquilo que transmitía seguridad. Federico puso sobre la mesa el título de propiedad del terreno, la copia del periódico antiguo que Petra había guardado y el papel que le habían dejado en la camioneta. Emilio lo leyó todo en silencio. Juntó los dedos frente a su rostro y se quedó pensando. Señor Castellanos, el derecho de subsuelo en México está regulado de forma que el propietario de la tierra tiene ciertas garantías, pero existen casos donde el proceso se complica dependiendo de cómo se registró el interés o si alguien intentó hacer algún tipo de anotación previa. ¿Alguien podría haber hecho eso sin mi conocimiento? ¿Con documentación fraudulenta o con un notario deshonesto? En teoría sí, pero eso deja rastros. Necesito verificar el registro de la propiedad con urgencia. Hágalo. Voy a necesitar algunos días. Tiene hasta mañana, dijo Federico con calma, porque estos hombres no parecen del tipo que espera. Emilio lo miró por un segundo y luego asintió. Trabajaré esta noche. Federico volvió al cuarto que había rentado y se sentó en la orilla de la cama con el teléfono en la mano. Pensó en llamar a su hermana, Jimena, que vivía en una ciudad de Ciudad de México y con quien hablaba una vez al mes. Pero recordó lo que Mateo había dicho. Nadie. Se quedó mirando la foto que tenía en el teléfono. Una foto antigua, escaneada, de su padre. Don Florencio Castellanos estaba de sombrero, frente a la casona de piedra aún intacta, brazos cruzados, mirada seria. Tendría unos 40 y tantos años, la misma edad que Federico tenía cuando heredó aquella tierra. ¿Por qué su padre nunca le había contado? ¿Por qué había cargado aquel secreto solo, viviendo entre deudas y trabajo pesado, cuando debajo de sus pies podía existir una riqueza que lo habría cambiado todo? La respuesta que llegó fue incómoda, porque tenía miedo. Y el miedo, Federico lo conocía bien. Había heredado de su padre más que la tierra. A la mañana siguiente, Mateo llegó al desayuno con el rostro serio. «¿Pasó algo?», dijo Federico mirando a su sobrino. «Me llamaron», dijo Mateo sentándose. «Número desconocido. Hombre, voz educada. Dijo que supo que yo estaba haciendo un levantamiento en un terreno particular y que eso podría causarme problemas en el trabajo, que necesitaba pensar si valía la pena involucrarme en esa situación». Federico sintió el estómago apretado. «Te buscaron a ti. Alguien nos vio ayer en el terreno. O vio mi camioneta». Mateo estaba tranquilo por fuera, pero las manos sostenían la taza con fuerza innecesaria. «Tío, esa gente tiene recursos. Están monitoreando». «¿Qué quieres hacer?». Mateo colocó la taza en la mesa con cuidado. «Quiero terminar lo que empezamos, pero tenemos que ser más rápidos que ellos». El licenciado Emilio Pantoja llamó antes del mediodía con una noticia que Federico no esperaba. «Don Federico Castellanos, encontré una anotación en el título de propiedad. Fecha de hace 12 años. Consta un documento firmado por su difunto padre, cediendo el 20% de los derechos de explotación del subsuelo a una persona jurídica llamada Corporación Minera del Altiplano». Federico se quedó sin habla por un momento. ¿Mi padre firmó eso? Según el registro, sí. Pero hay irregularidades en el documento que deben analizarse. La firma fue reconocida por una notaría que cerró sus puertas 3 años después. Y la empresa receptora de los derechos se disolvió hace 8 años, pero los derechos fueron transferidos a un tercero antes de la disolución. ¿Quién es ese tercero?
Una persona física. El nombre en el registro es Octavio Salazar García. El nombre no le decía nada a Federico, pero algo en la forma en que Emilio pronunció ese nombre, pausada y cuidadosa, hizo que Federico preguntara: ¿Usted conoce ese nombre? He oído ese nombre antes en otro contexto profesional, dijo el abogado con cautela. Es alguien con historial de disputas en tierras en la comarca lagunera. Nada que haya resultado en condena, pero hay un patrón. ¿Qué patrón? Tierras con potencial no reconocido por los propietarios, documentos que aparecen con firmas de dueños que luego niegan haber firmado, pero que son difíciles de impugnar sin pruebas. Una pausa. Su padre pudo haber sido engañado, o pudo haber firmado algo sin entender lo que estaba cediendo. Federico cerró los ojos por un segundo. ¿Se puede impugnar? Si la firma es comprobadamente falsificada, sí, pero necesitará un análisis grafológico y probar que su padre no tenía conocimiento de lo que firmaba. Y eso, don Federico, es una batalla larga. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez más. Federico miró por la ventana de la habitación. Afuera, la ciudad pequeña seguía su ritmo lento, indiferente a todo. Empieza hoy, dijo, pero mientras el proceso legal iniciaba sus primeros pasos lentos, la presión del otro lado fue aumentando de formas que Federico no había previsto. En la misma semana, su primo Raúl, que vivía a 3 ciudades de distancia y con quien Federico apenas tenía contacto, llamó de sorpresa. «Primo, hola. Oí decir que andas con unos problemas con la tierra del tío Florencio». Federico sintió un escalofrío. «¿Quién te dijo eso?» «Un muchacho me buscó aquí. Dijo que trabaja en desarrollo de tierras y que tú tenías dificultad para pagar los costos del proceso y que él podría ayudar a la familia de una forma que fuera buena para todos. Raúl, tú no tienes nada que ver con ese terreno. El título de propiedad es solo mío. Lo sé, solo me pareció raro y decidí llamarte. Haz esto. Si ese hombre te llama de nuevo, no le digas nada. Y si aparece por ahí, me llamas de inmediato». Raúl se quedó en silencio por un segundo. «Está muy feo esto, Federico». «Lo está, pero yo lo estoy manejando». Pero manejarlo estaba siendo más difícil de lo que Federico había imaginado. Porque 2 días después Mateo llegó pálido. «Me suspendieron del trabajo», dijo sentándose en la silla como si las piernas no aguantaran bien el peso. «Suspensión preventiva. Dijeron que hicieron una denuncia anónima de que yo había usado equipos de la empresa para fines particulares sin autorización». Federico frunció el ceño. «Fue por el medidor de gases». «Seguro. Alguien ha seguido cada uno de nuestros movimientos desde el primer día, tío». Mateo se frotó el rostro. «No sé cómo lo hicieron, pero lo saben todo». Y era verdad. La sensación de estar siendo observado se había vuelto física para Federico. Cuando salía del cuarto rentado, notaba autos estacionados en la calle que no parecían tener nada que hacer allí. Cuando iba a la oficina de Emilio, a veces había alguien en un café del otro lado de la calle que miraba una vez más de lo necesario. No le comentó esto a Mateo para no asustar al muchacho más de lo que ya estaba, pero se lo comentó a Emilio. El licenciado escuchó con atención y entonces dijo algo que Federico no esperaba. «Eso cambia algo en realidad». «¿Cómo que cambia?» «Si están monitoreando sus pasos con ese nivel de atención, es porque están preocupados. Y las personas preocupadas cometen errores». Emilio juntó los dedos frente al rostro, como tenía la costumbre de hacer. «Además, encontré una cosa más en el historial del registro de la propiedad». «¿Qué fue?» «Hay una notificación enviada por correo hace 12 años a la dirección de su padre. Notificación sobre la cesión de los derechos del subsuelo. El aviso de recepción fue firmado, pero no con la letra de su padre». Federico se inclinó hacia adelante. «Alguien firmó por él, y lo guardamos como evidencia. Pedí una copia certificada del documento. Junto con el análisis grafológico de la firma en el contrato de cesión, estamos construyendo un caso sólido. ¿Cuánto tiempo más?» «Un par de semanas para tener el dictamen grafológico». Emilio dudó. «Pero hay otro asunto que necesito plantear». «Dígame». «Para registrar la impugnación formalmente,
Necesitaré una tasa de registro y costos de peritaje que suman una cantidad que imagino le será difícil en este momento. No digo que no haré el trabajo, estoy siendo transparente sobre los costos. Federico calculó mentalmente lo que tenía ahorrado. No era suficiente. Se quedó callado un momento. Entonces pensó en Petra, en la taza de café sobre la piedra, en el papel doblado guardado por 50 años. Y pensó en su padre, en el hombre que había construido paredes de piedra con las manos ensangrentadas y pasado la vida fingiendo que no valía nada para que nadie tomara lo que era suyo. «Consigo el dinero», dijo Federico. Salió de la oficina y se quedó parado en la banqueta un momento. Tenía una persona que podría ayudar sin hacer preguntas y sin contarle a nadie, pero era una persona con quien había dejado de hablar hacía 8 años por una pelea tonta sobre la herencia de su padre, su hermana Ximena. Federico se quedó mirando el teléfono en la mano como si el aparato pesara más de lo que debía. Marcó el número. Ella contestó al segundo tono, como si estuviera esperando. «Federico». «Ximena». Un silencio. «Ha pasado tiempo», dijo ella sin acusación, solo constatando. «Sí». Él respiró. «Necesito contarte algo. Puede tomar tiempo». «Tengo tiempo». Él contó todo. Del humo en el terreno a la visita de los hombres de camisa fina. Del papel de Petra al dictamen grafológico que aún no había salido. De la suspensión de Mateo al mensaje en la camioneta. Ximena escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por unos segundos. «Papá lo sabía», dijo por fin. «Eso parece. Me contó una vez, unos meses antes de irse, que tenía una preocupación con esa tierra. Que no era una tierra común. Yo pensé que era charla de hombre mayor con apego a la propiedad, y no le di importancia». Su voz se quebró un poco en esa última frase. «No era apego», dijo Federico en voz baja. «Era protección». Debía haber escuchado mejor. Una pausa. «¿Cuánto necesitas?» Federico dijo la cantidad. Ximena se quedó callada un segundo. «Lo mando mañana en la mañana». Y Federico, «Sé lo que vas a decir». «¿De verdad?» «Que debía haberte incluido desde el principio». «No era eso», dijo ella. «Iba a decir que quiero estar a tu lado en esto, no por el dinero, por la gente». Federico sintió un nudo en el pecho que había estado allí durante 8 años desatarse lentamente. «Aquí estoy», dijo él. El dictamen grafológico llegó exactamente 2 semanas después, una tarde de jueves. Emilio llamó antes incluso de que Federico llegara a la oficina. «Las 2 firmas son falsas, la del contrato de cesión y la del aviso de recibo del correo. Ninguna de las 2 corresponde al patrón gráfico del señor don Florencio Castellanos, según los documentos originales que conseguimos para comparar». Federico se quedó sentado en el banco de la camioneta, con el teléfono pegado al oído, mirando la calle sin ver nada. Entonces él nunca se dio nada. Nunca. Ese terreno siempre fue completamente suyo por derecho. La cesión fue un fraude total. Ahora podemos presentar la impugnación y pedir la anulación de la anotación registral. ¿Cuánto tiempo tardará en anularse? Con los documentos que tenemos, podemos solicitar una medida cautelar. Si el juez entiende la urgencia, puede ser cuestión de semanas. Y mientras tanto, señor Castellanos, le recomiendo que no tome ninguna acción pública respecto al terreno. No haga obras, no contrate a nadie, no hable con la prensa. Cualquier movimiento nuestro debe ser legal y documentado. ¿Y ellos? ¿Pueden hacer algo mientras no salga la medida cautelar? Pueden intentarlo. Por eso voy a pedir celeridad. Una pausa. Pero, señor Castellanos, necesito que sepa una cosa. ¿Qué pasó? Ese Octavio Salazar García que aparece en el registro, logré localizar información sobre él. Es un hombre de unos 60 años. Vive en una ciudad más grande, como a 100 kilómetros de aquí. Tiene historial en el registro de varias transacciones de tierra en los últimos 30 años. Y tiene un abogado muy experimentado de su lado. ¿Eso significa que va a ser difícil? Significa que vamos a tener que ser cuidadosos. Pero tenemos la verdad. Y tenemos los documentos.
Federico colgó y se quedó mirando el horizonte por la ventana de la camioneta. Tenía la verdad. Tenía los documentos. Tenía una hermana que había vuelto a su lado. Tenía un sobrino que había puesto su empleo en riesgo por él. Tenía una vecina de 71 años que había guardado un papel por 50 años, como si fuera la cosa más sagrada del mundo. Y tenía un padre que había pasado la vida entera fingiendo que no tenía nada para proteger lo que tenía. Federico puso la llave en el encendido. Tenía mucho que honrar. En los días que siguieron, mientras Emilio trabajaba en los documentos, Federico hizo lo que el abogado le pidió. Se quedó callado. Fue al terreno todos los días, pero solo para mirar, para ver el humo que seguía subiendo del suelo agrietado con la misma calma de siempre, indiferente a todo lo que se estaba moviendo a su alrededor. Doña Petra lo acompañaba a veces. Se sentaba en la piedra con la taza de café, observaba el horizonte y no hacía preguntas innecesarias. Había una sabiduría en el silencio de aquella mujer que Federico estaba aprendiendo a respetar cada vez más. «Petra», preguntó una tarde, «¿tienes miedo?» Ella pensó antes de responder. «¿De qué específicamente? De que al final esto no funcione. De que esas personas sean demasiado fuertes». La vieja tomó un sorbo de café. «Aprendí una cosa en 71 años, Federico. La persona que usa la mentira como herramienta principal siempre tiene una fragilidad muy grande. Porque la mentira necesita ser recordada, y el recuerdo es finito. La verdad no necesita memoria. Ella está ahí». Él la miró. «Eso es algo que diría mi padre». «Tu padre era un hombre sabio que a veces era demasiado terco para mostrar su sabiduría», dijo ella con una sonrisita. «Pero era sabio». La medida cautelar salió un miércoles. Emilio llamó a las 8 de la mañana. «Lo logramos». El juez entendió la urgencia. «La anotación fraudulenta está suspendida. Nadie puede hacer ninguna transacción relacionada con el subsuelo de ese terreno mientras el proceso no se concluya». Federico se quedó tan callado que Emilio preguntó si aún estaba en la línea. «Aquí estoy», dijo Federico. «¿Y ahora?» «Ahora el proceso sigue su curso normal, pero la parte más urgente está hecha. Su terreno está protegido legalmente». Una pausa. «Y tengo otra novedad. ¿Buena o mala?» «Buena, creo. Un despacho que representa a una empresa seria del sector energético se puso en contacto conmigo. Se enteraron del proceso, y en situaciones como esta es común que empresas legítimas se interesen en hacer una alianza formal con el propietario. Si el dictamen del subsuelo confirma lo que sugirió el medidor de su sobrino, usted podría tener opciones mucho mejores que vender». ¿Cómo qué? «Concesión de explotación con regalías. Usted conserva la propiedad de la tierra y recibe un porcentaje de todo lo que se extraiga. Es el modelo más ventajoso para el propietario». Federico se quedó mirando el techo del cuarto por un largo momento. «Mi padre pasó la vida entera con deudas», dijo, más para sí mismo que para Emilio. «Lo sé», respondió el licenciado, con una amabilidad que Federico no esperaba. «Pero a veces las cosas tardan el tiempo que necesitan tardar para llegar en el momento justo». Mateo llegó al día siguiente con una sonrisa torcida que Federico no le veía al sobrino desde hacía semanas. «Me reincorporaron al trabajo», dijo. La denuncia se archivó porque no tenía ningún fundamento, evidentemente. Se sentó a la mesa. «Y tío, tengo una noticia que te va a dejar con la boca abierta. Ya me han sorprendido mucho este mes, Mateo. Esta va a ser diferente». El muchacho abrió la computadora y giró la pantalla para que Federico viera. Era un informe técnico. Le pedí ayuda a un profesor de la universidad que entiende de geología del subsuelo. Le mandé las lecturas del medidor y fotos de la región. Hizo un análisis preliminar. Federico fue leyendo despacio. Dice que la formación rocosa de esa sierra es compatible con yacimientos de gas natural de mediano a gran tamaño, dijo Mateo, señalando el párrafo. No se puede confirmar sin perforación, pero la probabilidad que estimó, tío, es alta. ¿Qué tan alta? Por encima del 70% de que haya algo explotable ahí abajo. Federico se quedó mirando los números en la pantalla.
Pensó en su padre, en el papel doblado dentro del bote de galletas, en la vida de escasez que el viejo había llevado, fingiendo ignorancia sobre lo que pisaba para que nadie viniera a tomar antes de tiempo. Él lo sabía, dijo Federico en voz baja. Lo sabía y esperó. Y yo llegué aquí pensando que la tierra no valía nada. No, dijo Mateo. Llegaste aquí sin saber lo que valía. Hay diferencia. Jimena llegó en autobús 3 días después. Federico la encontró en la central de autobuses con una maleta pequeña y los ojos un poco rojos de quien había dormido en el autobús nocturno. Los dos se quedaron parados uno frente al otro por un momento, con 8 años de silencio entre ellos y el sol de la mañana dando de lado. «Envejeciste», dijo ella. «Tú también». «Gracias por la sinceridad», respondió ella, con la sonrisa que él había extrañado sin saberlo. Se abrazaron ahí mismo, en la puerta de la central, con la maleta entre los pies y los pasajeros pasando alrededor. El abrazo duró más de lo necesario para un saludo. Era el tipo de abrazo que guarda muchas cosas dentro. «Vamos a ver esa tierra», dijo ella cuando se soltaron. Los 3 fueron juntos, Federico, Jimena y Mateo. El coche no era grande, así que Jimena fue en el asiento de atrás con la maleta en el regazo, mirando por la ventana mientras el paisaje de la comarca lagunera se abría alrededor. Cuando llegaron al terreno, Federico paró el coche y dejó que su hermana bajara primero. Ella se quedó parada frente a las ruinas de la casona de piedra. Miró las paredes derrumbadas, los enormes cactus alrededor, el humo que aún subía del suelo, lento, persistente. «Él construyó esto con sus propias manos», dijo ella. «Lo sé. Pensé que estaba loco por tenerle apego a un lugar tan feo». «Era feo. Todavía lo es», dijo ella, y entonces soltó una risa que tenía llanto mezclado. «Pero es nuestro». Doña Petra apareció por el camino de piedra con la taza de café, como si hubiera esperado el momento justo para surgir. Vio a Jimena y se detuvo. «Tú eres la niña de Florencio», dijo. «Eras muy chiquita la última vez que fui a su casa. Usabas trenzas». Jimena abrió la boca ligeramente. «¿Usted es doña Petra?» «Soy yo». «Mi padre hablaba mucho de usted. Decía que era la persona más confiable que conocía». La anciana se quedó callada un momento. Luego dijo: «Cumplí lo que prometí», y miró a Federico. «Los 2 están aquí». Eso era lo que él quería. Y en ese momento, de pie entre las ruinas de la casona de piedra que su padre había construido, con la hermana al lado, el sobrino atrás, la vecina que había guardado un secreto por 50 años con la taza de café en la mano, y un humo fino subiendo del suelo, como si la tierra finalmente tuviera permiso para ser ella misma, Federico Castellanos entendió algo que le llevó toda la vida llegar. Su padre no había escondido la riqueza de la familia solo por miedo. La había guardado hasta que los hijos estuvieran listos para recibirla juntos, hasta que la pelea antigua entre hermanos quedara pequeña frente a lo que había de verdadero. Don Florencio Castellanos había sido más listo de lo que todos le habían reconocido. Había sembrado una semilla y esperado a que germinara en el momento en que los hijos necesitaran uno del otro para cosechar. Meses después, con el proceso judicial concluido y el fraude de Octavio Salazar García debidamente probado y anulado, el terreno de 42 hectáreas volvió a ser completamente de los Castellanos. La empresa de energía que había contactado a Emilio hizo una propuesta formal de asociación. La perforación de análisis confirmó lo que el medidor de Mateo había sugerido. Había un yacimiento de gas natural en el subsuelo, de tamaño significativo. Federico y Jimena firmaron el contrato de concesión juntos, sentados en la misma oficina, donde meses atrás Federico había puesto sobre la mesa un título de propiedad, una copia de periódico y un billete amenazador. Emilio los vio firmar y dijo, con esa calma de hombre que ya ha visto mucho, «Su padre escogió bien la tierra para dejar». «Escogió bien muchas cosas», dijo Jimena. Mateo regresó al trabajo con la suspensión borrada del historial. No les contó a los colegas lo que había sucedido, porque no había nada que necesitara ser contado.
Lo que había hecho era lo que se hace por familia. Doña Petra siguió viviendo en la casita de adobe al borde del camino de terracería. Federico empezó a visitarla una vez por semana, y a veces llevaba a Jimena con él. Tomaban café y hablaban del pasado, del viejo Florencio, de los años que habían pasado demasiado rápido. Una tarde, sentados en la piedra cerca de las ruinas que comenzaban a consolidarse para que no se derrumbaran más, Petra miró al suelo donde el humo ya había cesado, semanas atrás, cuando los técnicos de la empresa habían sellado la grieta de forma segura para los análisis. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo ella. ¿Qué? Ese humo estuvo saliendo por meses, pero cesó el día exacto en que ustedes dos estuvieron aquí juntos por primera vez. Federico la miró. ¿Coincidencia? Quizá, dijo ella con esa sonrisa callada que guardaba mucho más de lo que mostraba. O quizá la tierra sabía cuándo había terminado su trabajo. Federico no respondió. Miró al horizonte, hacia la sierra que siempre había estado allí, hacia los enormes cactus que lo habían visto todo sin decir nada. Su padre había cargado un secreto por décadas para proteger lo que era de la familia. Había fingido pobreza sobre una riqueza, porque sabía que la riqueza solo tendría sentido cuando los hijos estuvieran juntos para recibirla. Era el tipo de plan que un hombre de pocas palabras y mucha paciencia trazaría. Era exactamente el tipo de hombre que don Florencio Castellanos había sido. Federico se colocó el sombrero de ala ancha, el mismo que había pertenecido a su padre, y se quedó mirando el terreno que nadie había querido y que había guardado una fortuna debajo del polvo, esperando. A veces lo que parece no valer nada es exactamente donde está lo que más importa. A veces es necesario que la tierra humee para que los ojos vean. Y a veces es necesario que los hermanos se peleen y se pierdan por años para que una riqueza mayor que cualquier reserva de gas sea finalmente encontrada. La riqueza de saber que no se está solo. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Federico tomó las decisiones correctas? ¿Qué habrías hecho diferente en su lugar? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas. Si llegaste hasta aquí, deja tu manita arriba y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu manita arriba y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando.